Entre 5.500 y 4.400 años atrás, antes del diluvio, la vida en la Tierra funcionaba bajo reglas completamente diferentes, pero esa vegetación exuberante escondía una pesadilla. Mientras las plantas crecían sin parar, criaturas colosales caminaban entre los árboles, y en las ciudades, seres que no eran totalmente humanos gobernaban con mano de hierro, exigiendo tributos que nadie quería pagar. En este video, vamos a reconstruir cómo era sobrevivir en ese mundo antediluviano, lo que significaba caminar entre depredadores gigantes, la tecnología prohibida que surgió de la nada y lo que realmente pasó cuando los hijos de Dios decidieron descender a la tierra. El último detalle explica por qué la destrucción total fue la única salida. Salir de casa en aquella época significaba entrar en un mundo que no fue diseñado para la escala humana. Imagina caminar entre árboles que no tenían copa visible, subiendo tanto que perdías el punto de vista en la neblina. Helechos crecían hasta 15 metros, formando un techo verde que bloqueaba cualquier luz directa. Y no era sol normal golpeando la piel. Había una luminosidad difusa, constante, viniendo de arriba, como si el cielo tuviera un filtro permanente. Muchos estudiosos señalan que, según los registros más antiguos, existía una capa de vapor cubriendo el planeta entero, una especie de invernadero natural que retenía el calor, mantenía todo húmedo y estable, sin tormenta, sin variación brusca de temperatura. Caminabas entre troncos tan anchos que 20 personas con las manos unidas no los abrazaban. Algunos eran huecos y servían de casa para familias enteras. Recoger una fruta se volvía una operación militar. Cuerdas, equipo, gente subiendo durante horas. Pero la vegetación era el menor de tus problemas. El peligro real avisaba cuando el suelo temblaba. Te detenías, mirabas al lado y veías la manada. En el libro de Job, capítulo 40, hay la descripción de una criatura llamada Behemoth. La descripción coincide perfectamente con los grandes saurópodos, criaturas colosales pastando. El excremento de ellos formaba montones humeantes, abono natural. Sí, pero el olor era insoportable y nadie osaba acercarse. Y no eran los únicos. Reptiles voladores y aves de rapiña enormes sobrevolaban las aldeas, pescando en los ríos y de vez en cuando agarrando niños distraídos. Por eso, los techos eran reforzados, los muros eran altos y nadie andaba solo cuando el sol bajaba. La instrucción de Dios era clara: dominen a los animales. Pero dime, ¿cómo dominas algo con 20 toneladas? Solo los listos sobrevivían. Los lentos, los distraídos, eran eliminados por la necesidad bruta de la naturaleza. Vivir allí era librar una batalla silenciosa cada día. Pero, increíblemente, no eran los animales gigantes el verdadero peligro. La pesadilla comenzó de verdad cuando las personas miraron hacia arriba y vieron luces descendiendo del cielo. Luces descendían del cielo. No eran meteoros ni relámpagos, eran movimientos controlados, intencionados, viniendo directo hacia las aldeas. Ellos no descendían escondidos. Los vigilantes, así es como textos como el libro de Enoc llaman a esos seres, aparecían en plaza pública. Entraban en las ciudades como si fueran dueños del lugar. Lo primero que chocaba era la altura. 2,5 metros, tal vez 3, mucho más altos que cualquier hombre de la época. Pero el tamaño era detalle al lado de la apariencia. La piel de ellos emitía una luminosidad débil, como metal calentado reflejando luz. Los ojos brillaban en la oscuridad. Ellos hablaban todos los idiomas, sabían nombre, conocían secretos de familia que nadie nunca había contado, y llegaron ofreciendo regalos irresistibles. Semillas que germinaban en la mitad del tiempo, técnicas de forjar metales que nadie conocía, secretos sobre las estrellas, plantas medicinales, el movimiento de los planetas. El libro de Enoc lista los nombres de esos líderes y el currículum de cada uno. Azazel enseñó la guerra, espadas y escudos. Shemyatha enseñó la hechicería. Barakel, la astrología. Fue una descarga de conocimiento que llevaría generaciones para ser desarrollado naturalmente, todo de una vez. Pero, claro, había un precio, y ellos no pidieron oro, pidieron a las mujeres. Génesis 6 habla sobre esto
de forma directa y brutal. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, las que quisieron. No fue un pedido educado, fue una toma de posesión. Las familias observaban impotentes mientras sus hijas eran elegidas por seres celestiales. Y cuando esas uniones sucedieron, la biología humana fue hackeada. Las mujeres quedaban embarazadas, pero lo que crecía en el vientre de ellas no era normal. Eran bebés que nacían con 1 metro de largo y un hambre que nada conseguía saciar. Las parteras sabían, en el momento del parto, que aquello no era un niño humano. Los bebés que nacían de esas uniones prohibidas ya venían al mundo con cerca de 1 metro. No era una variación genética, era el estándar de la nueva especie. Las madres sufrían dolores extremos y movimientos violentos dentro del vientre. Muchas no sobrevivían al parto. Textos apócrifos describen el nacimiento de figuras de esa época como algo diferente. Bebés que abrían los ojos inmediatamente e iluminaban el ambiente. Pero con los Nefilim, el milagro era, en realidad, una película de terror. El crecimiento era escalofrantemente rápido. Con 6 meses ya caminaban. Con 2 años tenían la fuerza de un adulto atlético. Rompían muebles sin querer, derribaban puertas, lastimaban a otros niños durante juegos, no necesariamente por maldad, sino porque no tenían noción de la propia potencia física. A los 5 años ya alcanzaban el tamaño de un adulto humano. A los 10 superaban los 3 metros y en la edad adulta llegaban a 4 metros de altura. Algunos registros antiguos hablan de gigantes aún mayores, lo que puede ser exageración poética, pero el mensaje es claro. Eran titanes biológicos. Arrancaban árboles jóvenes como si fueran palitos. Levantaban rocas que 10 hombres no movían. Mataban animales salvajes con las manos desnudas. Pero el detalle más perturbador no era el cuerpo, era la mente. Ellos aprendían rápido, hablaban temprano, comprendían conceptos complejos, pero no tenían empatía. El libro de Enoc dice que ellos devoraban el trabajo de los hombres, consumían toda la producción agrícola, después los rebaños, después la caza salvaje. Eran psicópatas genéticos, entendían emociones en teoría, pero no sentían. Veían personas como recursos, ganado, no como iguales. ¿Por qué obedecer a un padre humano que puedes aplastar con una mano? A los 10 años, muchos ya habían matado, por impulso, por rabia, por curiosidad, y cuando esos híbridos alcanzaron la madurez completa, decidieron que ya no querían ser hijos, querían ser reyes. Imagina un gobernante con 4 metros de altura, fuerza incalculable y un apetito mayor que el de 100 hombres. No había policía para protegerte, no había tribunal para apelar. Su palabra era la ley. Quien cuestionaba, desaparecía. Génesis llama a esos híbridos hombres de renombre. En hebreo, Anshei Hashem, eran las celebridades de la época. Héroes, campeones, gobernantes intocables. Construían palacios de piedra bruta en las llanuras fértiles. Levantaban muros gruesos y exigían tributos pesados. Granos, animales, oro y mujeres. Estatuas colosales eran levantadas en homenaje a ellos. Templos donde sacrificios sucedían. Y la jerarquía era brutalmente simple. Ellos en la cima, humanos en la base. Pero había un problema logístico creciente, el hambre. ¿Cómo alimentar una población de gigantes? El libro de Enoc describe la escalada del horror. Primero comieron la cosecha, después los animales. Y cuando eso se acabó, comenzaron a mirar a los humanos. Tradiciones judías antiguas mencionan que desarrollaron apetito por carne humana y sangre. El canibalismo no se hacía a escondidas, se volvió ritual público. Altares donde personas eran sacrificadas ante multitudes aterrorizadas. Niños crecían viendo esto, aprendiendo que la vida humana no valía nada. Génesis usa una palabra específica para describir la tierra. Jamás significa violencia injusta, opresión cruda. Asesinatos eran diarios, cuerpos quedaban en las calles. La Biblia dice que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era solo mala continuamente. No era un momento de rabia, era un estado constante de maldad.
Las leyendas griegas de titanes devorando a los hijos no eran invención, eran memorias traumáticas de esa época. Goliat, siglos después, con sus casi 3 metros, era apenas una sombra, un eco genético de lo que esos seres fueron en su apogeo. El miedo era la atmósfera que todos respiraban, pero los Nefilim no eran los únicos responsables del colapso. Sus padres, los vigilantes, continuaban enseñando secretos prohibidos, y de repente, humanos comunes comenzaron a tener acceso a armas y hechicerías que transformaron el mundo en una zona de guerra sobrenatural. De repente, las personas sabían hacer cosas que, por la lógica de la evolución natural, no deberían saber por 1000 años más. Imagina una sociedad que pasa de la edad de piedra y madera a la metalurgia avanzada en una sola generación. No fue un descubrimiento gradual, fue una transferencia directa de tecnología. El libro de Enoc es muy específico sobre quién enseñó qué. Dice que Azazel, uno de los líderes de los vigilantes, enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas. Antes de eso, conflictos se resolvían con fuerza bruta o herramientas de caza. Después de Azazel, la guerra se volvió industrializada. Hojas que no perdían el filo, metales que brillaban al sol y perforaban carne como si fuera papel. La mortalidad explotó, pero Azazel no enseñó solo a matar, enseñó a seducir. El texto dice que reveló secretos sobre metales de la tierra y el arte de trabajarlo, brazaletes, ornamentos, el uso de antimonio, el embellecimiento de los párpados. Puede parecer inofensivo hoy, pero piensa en el impacto de esto en aquella época. La vanidad se volvió un arma, la obsesión por la apariencia física, adornada con joyas y pinturas en los ojos, creó una cultura de superficialidad extrema. Mujeres competían por la atención de los dioses caídos, hombres competían por estatus visual. Y no paró ahí. Otro líder, Shemyaza, enseñó el uso de raíces y encantamiento, lo que hoy llamaríamos farmaqueia o hechicería, el uso de sustancias para alterar la conciencia y abrir puertas mentales. Barakel enseñó la astrología, haciendo que las personas dejaran de mirar al Creador para adorar la creación, guiando sus vidas por el movimiento de las estrellas. Génesis 4 confirma esa explosión cultural a través del linaje de Caín. Tubal-Caín surge como el maestro de todos los artífices de bronce y hierro. Jubal crea instrumentos complejos, arpas y flautas. La música, que debería ser adoración, se volvió ruido constante. El sonido nunca paraba en las ciudades. Fiestas que duraban días, ritmos hipnóticos que apagaban la conciencia y la reflexión. Era como entregar un reactor nuclear a un niño. La capacidad técnica estaba allí, pero la madurez moral para usar eso no existía. Tenían ciudades amuralladas, armas letales, entretenimiento 24 horas y manipulación genética. Eran tecnológicamente superiores a nosotros en muchos aspectos, pero espiritualmente muertos, y esa tecnología creó un abismo entre dos tipos de personas que vivían en la Tierra. Mientras un grupo construía imperios de piedra y metal, otro grupo intentaba desesperadamente mantener la humanidad original viva en tiendas de cuero. Había dos humanidades viviendo en el mismo planeta, completamente opuestas, como aceite y agua. De un lado, tenías la civilización de Caín. La Biblia dice que él construyó la primera ciudad y la llamó Enoc. Imagina una metrópolis antediluviana, paredes altas de piedra bruta para protegerse de los depredadores gigantes, portones de bronce pulido reforzados con la tecnología de los vigilantes, torres de vigilancia donde centinelas observaban el horizonte. Allá dentro, el ruido era incesante. El sonido de las forjas de Tubal-Caín golpeando metal día y noche, la música de Jubal resonando en las plazas, el comercio, la prostitución cultural, la adoración a los gigantes. Era un lugar de lujo, placer y miedo. Pero del lado de afuera, en las montañas y llanuras altas, vivía el linaje de Set. Génesis 4:26 dice que, en el tiempo de Enos, se comenzó a invocar el nombre del Señor.
eligieron el camino opuesto. No construían muros, vivían en tiendas, nómadas, en contacto directo con la creación, no con la fabricación. Rechazaban la tecnología bélica y la hechicería de las ciudades. No tenían ejércitos, no tenían gigantes como reyes, tenían solo la tradición oral de Adán sobre el jardín y la promesa de un rescate futuro. Por generaciones, esa separación física mantuvo el linaje de la promesa puro. Pero entonces, la barrera se rompió. Génesis 6:1-2 describe el colapso. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. La mayoría de las interpretaciones se enfoca en los ángeles, pero hay una capa humana aquí también, la mezcla de los linajes. Los hombres piadosos miraron hacia las ciudades de Caín, vieron a las mujeres con los ojos pintados, la técnica enseñada por Azazel, vieron el lujo, la música, el poder, descendieron de la montaña, la seducción venció a la santidad. Cambiaron la simplicidad de las tiendas por el confort de las ciudades de piedra. Se casaron, se mezclaron, y cuando la última barrera de separación cayó, la maldad que estaba concentrada en las ciudades se esparció como un virus. El diluvio no vino porque algunas personas eran malas. Vino porque hasta los buenos se habían corrompido. La sociedad se volvió homogénea en el mal. Pero mientras la moralidad humana se pudría, algo aún más grotesco estaba sucediendo en los laboratorios y granjas de los Nefilim. Imagina caminar por un bosque y toparse con algo que tu cerebro se niega a procesar. Un animal que no pertenece a la naturaleza. Génesis 6:12 usa una frase muy específica y extraña. Toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. La mayoría de las personas lee esto y piensa solo en pecados humanos. Pero la palabra hebrea allí es kol basar, que significa literalmente toda carne, toda materia biológica. Y el verbo shachat significa arruinar, deformar, destruir la función original. Textos antiguos extrabíblicos, como el libro de Jaser, citado en Josué, y el libro de los Jubileos, son más explícitos. Hablan sobre la mezcla de semillas entre especies diferentes, lo que hoy llamamos manipulación genética. Los antiguos describían como una violación de las barreras de la creación. Piensa en la mitología griega, egipcia o babilónica, centauros, minotauros, quimeras, esfinges. Miramos esas estatuas hoy y vemos fantasía creativa. Pero, ¿y si estuviéramos mirando retratos hablados? ¿Y si esas leyendas fueran, en realidad, memorias traumáticas de una época en que la ingeniería genética salió de control? Dios estableció en Génesis 1 la ley de que cada ser se reproduciría según su especie. Había una barrera de seguridad en el código genético. Cuando los vigilantes y sus descendientes rompieron esa barrera, el resultado fue un show de horrores, criaturas inestables, depredadores que el ecosistema no conseguía sustentar, animales en dolor constante, atrapados entre dos naturalezas incompatibles. La cadena alimentaria entró en colapso porque nada más encajaba donde debía. El mundo se había vuelto un laboratorio a cielo abierto, sin ética y sin freno. Esto cambia la perspectiva sobre el diluvio, ¿no? Muchos ven el diluvio como un acto de rabia, pero mirando desde este ángulo, parece más una quimioterapia cósmica. El código de la vida en la Tierra estaba tan contaminado, tan irreversiblemente alterado, que la única manera de salvar la biología original era eliminar las células cancerígenas y recomenzar desde cero. No había inocentes en la naturaleza, había solo contaminación. Pero mientras la biología colapsaba en los bosques y campos, dentro de las ciudades de piedra, la sociedad humana estaba descendiendo a un nivel de barbarie que haría cualquier película de terror parecer cuento de hadas. Porque la única ley que quedó en las calles fue la ley del más fuerte, y un hombre decidió transformarla en poesía. Tropezar con alguien en el mercado en aquella época no era solo un accidente, podía ser tu sentencia de muerte inmediata. La Biblia preservó una declaración terrible en Génesis 4, salida de la boca de Lamec, un descendiente de Caín. Es el primer poema registrado en la historia, y es un poema sobre asesinato. Dice a sus dos esposas:
Maté a un hombre por herirme y a un joven por pisarme. Entiende la desproporción. Alguien lo hirió, tal vez en una pelea, tal vez un accidente, y la respuesta fue la muerte. Alguien lo pisó, un joven, y él lo ejecutó. No había ojo por ojo, era tu vida por un rasguño. Lamec se jactaba de esto. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. Instituyó la ley de la venganza infinita. No había tribunales, jueces o policía, había solo clanes armados y gigantes poderosos. Si cruzabas el camino de un hombre de renombre o de un rico como Lamec, morías. Y si tu familia reclamaba, morían también. Cuerpos quedaban en las calles hasta pudrirse o ser comidos por los animales modificados. La empatía se había evaporado. Génesis dice que la tierra estaba llena de violencia. La palabra hebrea original allí es jamás. Significa crueldad fanática, opresión, la pérdida total del valor de la vida del otro. Mujeres eran acumuladas como trofeos. Lamec fue el primero en romper el patrón de un marido y una esposa, tomando 2 para sí. El ser humano se volvió mercancía. Génesis da el veredicto final. Toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era solo mala continuamente. Intenta imaginar eso. No había días buenos, no había actos aleatorios de bondad. La mente colectiva estaba sintonizada en una frecuencia de maldad ininterrumpida. Era una sociedad psicópata. Pero, mientras la sangre corría por las alcantarillas de las ciudades de piedra, las personas comenzaron a notar algo extraño en el cielo. El invernadero, que protegía el mundo, estaba comenzando a fallar. Por primera vez en milenios, las personas sintieron un escalofrío en la piel, no de miedo, sino de algo físico que nunca habían sentido antes: el frío. Nadie sabía lo que estaba sucediendo, porque nadie nunca había visto aquello antes. ¿Recuerdas esa capa de vapor que protegía la Tierra y mantenía todo estable? De repente, comenzó a fallar. Por primera vez en la historia humana, las personas sintieron un escalofrío en la piel, no de miedo, sino de temperatura. El viento frío comenzó a soplar. Personas que vivieron siglos en aquel clima tropical perfecto nunca habían visto su propio aliento condensarse en el aire. Génesis 2 es claro al decir que, antes de eso, no llovía. El ciclo del agua era diferente. Entonces, cuando las nubes oscuras comenzaron a acumularse, masas densas, grises, bloqueando la luz difusa, el pánico visual fue inmediato. Truenos resonaron, un sonido nuevo, violento, que nadie conocía. Y entonces, la primera gota cayó. Génesis describe el momento exacto con precisión científica. Aquel día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas de los cielos se abrieron. No fue solo una lluvia fuerte. Imagina el suelo explotando bajo tus pies. Fuentes del gran abismo sugiere reservorios subterráneos de agua bajo alta presión, placas tectónicas partiéndose, géiseres gigantescos brotando agua hirviente de la corteza terrestre, mientras el cielo se desplomaba encima. Fue un ataque doble, agua de arriba y agua de abajo. Al principio, tal vez algunos intentaron beber el agua que caía, pensando que era curiosidad. Otros corrieron a sus palacios de piedra, confiando en la ingeniería de los vigilantes. Pero el agua subía metros en cuestión de minutos. Ríos desbordaron instantáneamente. Ciudades en valles desaparecieron en la primera hora. Aquellas murallas impenetrables, construidas para mantener enemigos fuera, ahora servían solo para atrapar el agua adentro, transformando las ciudades en acuarios mortales. En medio de ese caos absoluto, un único barco de madera, una caja rectangular extraña construida por un viejo llamado Noé, que todos ridiculizaron por décadas, comenzó a flotar. Mientras la civilización más avanzada, violenta y genéticamente modificada de la historia se hundía en el lodo, una puerta se cerró, y el silencio que vino después fue ensordecedor. La mayor civilización de la Tierra fue borrada tan completamente que hoy pensamos que son solo mito, pero dejaron una advertencia. Ahora haz clic en el video en la pantalla para saber cómo el Arca de Noé fue construida
y cómo realmente funcionaba por dentro para albergar tantos animales. Haz clic ahora en el video en la pantalla y descubre secretos nunca antes revelados.